Muy buenos días a todos. Una linda mañana para hacer un ejercicio de análisis 2, en este caso de integración, con respecto al cálculo del flujo sobre una superficie. Quise hallar el flujo de este campo vectorial y zj versor, z cuadrado k versor sobre la superficie esta, que va a ser un cilindro, vamos a ver, limitada por estos tres planos, x igual a 6, x igual a 1 y z igual a 0. Acá dice z mayor o igual a 0, sería el plano XY hacia arriba, o sea, sería todo el semiplano superior. Bueno, el flujo sobre este campo vectorial. Ya sabemos lo que es el flujo y lo podemos hacer físicamente, como si fuese el flujo de agua que va por una tubería. Obviamente, si vemos sobre una tubería que es un tubo cilíndrico y corre agua por ahí, nosotros podríamos medir el flujo de agua que atraviesa ese tubo. Bueno, y lo que está midiendo el flujo es el caudal, la cantidad de metros cúbicos por minuto que pasa de agua por ese tubo, por esa cañería, que tiene una base circular, claro. Si yo tengo en cuenta que la velocidad es el campo vectorial, o sea, la velocidad del fluido es el campo vectorial, y si lo multiplico por la superficie, en este caso, del círculo de la tubería, o sea, el caño, eso me va a dar la cantidad de agua, o sea, la cantidad de agua en metros cúbicos por minuto, o sea, me va a dar el caudal, que no es otra cosa que el flujo. Eso es la idea del flujo, el flujo de agua que pasa a través de una superficie. O sea, la cantidad de agua que pasa por un tubo por minuto o por segundo. Bueno, esa idea física es la misma idea que vamos a buscar acá. Es, en todo caso, que el campo vectorial este que está acá sería como haría las veces de velocidad del fluido que pasa por la tubería y bueno, atraviesa esta superficie, entonces yo quiero saber qué cantidad de agua atraviesa esta superficie. Bueno, en todo caso, esto es una forma de identificar físicamente lo que es el flujo, cuando muchas veces uno calcula el flujo no sabe lo que es. Bueno, físicamente es eso, la cantidad de, de vectores que pasan a través de una cierta superficie y que al multiplicar obviamente ese vector por esa superficie, grotescamente lo digo, me va a dar una idea del flujo, o sea, la cantidad de vectores que pasan por unidad de superficie. En todo caso, el ejemplo típico es el ejemplo del fluido, que obviamente tiene un campo de velocidades que multiplicado por la superficie me da el caudal o la cantidad de agua que pasa por minuto. Esa es la idea del flujo, para que no lo sabía. Volviendo al problema, dice hallar el flujo de este campo vectorial sobre esta superficie limitada por estas tres. La idea sería primero graficar. Obviamente graficar esto ya identificamos que en el plano IZ es un círculo, pero como no depende de X, ese círculo que está en el plano IZ, como no depende de X, si lo proyecto para todo X, me va a quedar un cilindro. O sea, si proyecto ese círculo en el plano IZ, lo proyecto sobre el eje X, me va a quedar todo un cilindro. Un cilindro con eje en X. El eje X sería este en todo caso. Entonces, bueno, si es un cilindro, vamos a dibujar perspectivamente un cilindro. O sea, sería todo esto. Bueno, este es el cilindro. Bueno, este sería el cilindro y cuadrado más z cuadrado igual a 1 para todo x real. Se supone que yo proyecto todo este cilindro para todo x real, pero lo tengo que limitar por estos tres planos. En todo caso hay que el plano x igual a 0 y x igual a 1. Bueno, x igual a 0 sería la etapa ZI, o sea, el plano del pizarrón. Obviamente que esto sería el plano x igual a 0 y el plano x igual a 1, bueno, sería como este plano que está cortando el cilindro, ¿no?, en esta posición, obviamente en x igual a 1. Bueno,
Pero también hay que tener en cuenta el semiplano superior z mayor igual a 0. Z igual a 0 es un plano XY. Z mayor igual a 0 es el semiplano superior, o sea, todas las, digamos, del plano X igual, del plano XY hacia arriba. O sea, del plano XY hacia arriba sería el semiplano superior. Por lo tanto, si me quedo con el semiplano superior, lógicamente esto me va a quedar así. Pudiendo graficar y haciéndolo prolijo, háganlo prolijo con todo lujo de detalle, porque si esto no sale prolijo, obviamente el problema no se va a entender. Entonces, si me quedo con el semiplano superior, z mayor igual a 0, me va a quedar así. O sea, me va a quedar la mitad del cilindro hacia arriba. Vamos a dibujarlo con mucha mesura. El tema del dibujo a mí es muy importante para entender lo que hay que hacer. O sea, como una casata. No sé si lo dibujé bien, me parece, pero vamos a hacer lo mejor posible. Muchas veces no sale bien. Bueno, a ver. Queda como una casata. Vamos a hacer un dibujo de detalles. De que nos estamos ensuciando los dedos. Ahí está, esa casata. Sería la mitad del cilindro. La mitad del cilindro. Bueno, lo dibujé lo mejor posible. No soy un gran dibujante, pero sí, lo intento. Bueno, la cuestión es que vamos a ver. Bueno, vamos a ver si puedo dibujar mejor. Bueno, lógicamente más que a la mitad del cilindro. Esto sería x igual a 1, el plano x igual a 1 que limita por acá, este es el plano x igual a 0 que limita por acá, el plano z ahí, y este es el cilindro, obviamente. Bueno, la mitad del cilindro. La cuestión es que yo necesito calcular el flujo que atraviesa este campo vectorial. Supongamos que este campo vectorial, como es un fluido de un líquido, agua, que atraviesa la superficie. Yo estoy dibujando algo genéricamente, supongamos que esto sería el flujo, digamos, este es el campo vectorial que atraviesa la superficie, yo quiero calcular el flujo, la cantidad de líquido que pasa a través de esa superficie, por así decir en términos físicos. Bueno, ¿qué tengo que calcular? Bueno, tengo que calcular el flujo sobre esta superficie. La superficie S es la superficie del cilindro. La superficie S es la superficie del cilindro. O sea, S es la superficie del cilindro. Entonces, la superficie del cilindro, bueno, perfecto. Esto para calcular el flujo, lo llamamos phi. Acuérdense que es físicamente como si fuese el caudal de agua que pasa a través de la superficie, donde en todo caso el protagonista de la velocidad, digamos, el protagonista sería el campo vectorial F, que no es otra cosa que la velocidad del fluido. Calcular esto. Bueno, listo. Ahí está. Entonces, este es el flujo sobre esta superficie. No es una superficie cerrada. Como no es una superficie cerrada, es un pedazo de cilindro, la mitad del cilindro. Obviamente acá no se puede aplicar el teorema de la divergencia de Gauss. Ya lo dice denunciado. Bueno, entonces calculo esto. F ya sabemos quién es este campo vectorial. F puesto en terna sería
como vemos acá, tiene componente en J y en K. J dirige, digamos, J sería el eje, el versor que dirige el eje Y. K, versor es el versor que dirige el eje Z. Como no tiene componente en Y versor, que es el versor que dirige el eje X, la componente en X vale 0. O sea, 0 y Z para Y y Z cuadrado para Z. Digamos, el componente Y versor es 0, componente J versor es X por Z, la componente K versor es Z cuadrado. De la componente X, Y, Z del campo vectorial. Bueno, ahora, ¿quién es el diferencial S? Gráficamente hablando, ¿quién es el diferencial S? Vamos a hablar del diferencial S. El diferencial S, lo voy a hacer de nuevo el dibujo acá al costado, para que se vea mejor. Y espero que me salga lindo, claro. ¿Quién es el diferencial S? A todo esto. El diferencial F, y obviamente de esta mitad de cilindro, lo vamos a llamar, o lo vamos a marcar de esta forma. Vamos a sacar esto para que tenga un lugar de poder graficar. Este es el diferencial F. Es un pedacito de cilindro. Casi, como es infinitesimal, es como un cuadradito infinitesimal. A esto lo llamo diferenciales. Esto es diferenciales. Bueno, y acá tenemos un versor normal. Un versor normal a la superficie. Bien, y esto es diferenciales. Bueno, el diferencial S vector es un diferencial de superficie normalizado, o sea, dirigido, le damos dirección, y no es otra cosa que el diferencial S por el versor normal. O sea que esto de acá es diferencial S por el vector normal de la superficie. Bueno, ya está. Ahora lo que hay que hacer son los cálculos. Y calcular obviamente quién es este diferencial. Lógicamente que no es gratuito. ¿Quién es este diferencial S? Bueno, lógicamente lo que habría que hacer es un poco de geometría y de proyecciones. Proyecciones, ¿por qué? Por lo siguiente. Yo lo que voy a hacer para hacer este cálculo de integral, ahora ponemos eje, ponemos todo. El problema es cómo calculo esto, cómo calculo el diferencial S. Si bien yo lo grafiqué, pero no es solamente graficar, sino presentar el cálculo. ¿Cómo lo haría? Bueno, vamos a hacerlo así. La idea es agarrar este diferencial S y proyectarlo al plano XY. Proyectarlo así. Lo que estoy haciendo, al proyectarlo, estoy generando una sombra sobre el plano XY. Esa sombra sobre el plano XY genera un diferencial de superficie al cual yo voy a llamar diferencial S'. Y diferencial S' no es otra cosa que lo siguiente. Esto es diferencial Y, y esto, vamos a ver un poquito acá, es diferencial X. Obviamente que si uno pone el sistema de coordenadas, sabemos que esto es X, esto es Z,
esto sí, y obviamente sabemos, perdón, otra vez, si ponemos el sistema de coordenadas como está acá, ya sabemos que esto indicaría el eje Z, esto indicaría el eje X y esto indicaría el eje Y, ¿no? Bueno, lógicamente por eso esto es diferencial Y para el eje Y, esto es diferencial X para el eje X. Y bueno, esto había dicho que no es otra cosa que el diferencial S. Diferencial S es diferencial Y por diferencial X. En realidad es el producto, es como la base de un cuadradito infinitesimal o de un rectángulo infinitesimal, base por altura, la base por altura, diferencial Y por diferencial X. Y bueno, la cuestión es asociar o relacionar, bueno, esto lo vamos a llamar diferencial S' para diferenciarlo del diferencial S, que es esto, diferencial S', o sea, diferencial S es el diferencialcito que de superficie sobre el cilindro, que es casi como un cuadradito, que proyectado el plano XY genera el diferencial S', que no es otra cosa que base por altura, diferencial Y por diferencial X. Entonces la idea es asociar diferencial S con diferencial S'. ¿Cómo asocio diferencial S con diferencial S'? Fácil. Para eso lo que vamos a hacer es una proyección. Ya lo dijimos, proyectar esta superficie sobre esta de acá. Lógicamente, acá vemos que podemos tomar infinitesimalmente este diferencial de superficie como si fuese un cuadradito infinitesimal microscópico pegado sobre la superficie cilíndrica. Aquí yo le di curvatura como para que se vea, pero lo podemos considerar como si fuese un rectangulito recto, no curvo. Acá lo que vemos, lo que observamos, que acá hay un cierto ángulo, un ángulo que le vamos a llamar θ. Ese ángulo es un ángulo θ. Ese ángulo θ es exactamente igual a este ángulo θ. Y acá. Miro para ver si se ve bien. O sea, este ángulo θ de acá, que está formado entre el diferencial de superficie y el plano XY, es el mismo ángulo que existe entre el versor normal y esta línea punteada que estoy trazando acá, que es K versor, que obviamente acompaña solidariamente el sentido del eje Z. Bueno, ya está. La idea es que yo ya sé que este θ es igual a este θ. Esto por una cuestión trigonométrica elemental. Se puede probar que este ángulo es exactamente igual a este ángulo. Y eso es fácil de ver, porque lógico, si uno lo ve de perfil esto, yo tengo esto, que sería el diferencial S que tenemos acá. Esto sería, me da la dirección del plano XY. Este θ yo lo llamé θ acá. Y obviamente, vamos a correr toda la diferencial S. Y obviamente el versor K versor, el versor K apunta hacia arriba. Por lo tanto, el versor K es S y el versor normal sería este. Bueno, entonces es fácil probar de que este ángulo también es θ. ¿Por qué? Fácil. Si a este ángulo lo llamo alfa, yo sé que θ más alfa es 90 grados.
hablando en términos de grados sexagesimales, es pi sobre 2 en realidad. Y si hago tita más alfa, por este lado, también me queda 90. O sea que, lógicamente, estoy comprobando de que este ángulo y este ángulo, este y este, son tita, valen lo mismo. Si uno quisiera verificarlo con más técnica, supongamos de que, bueno, yo este ángulo no lo conozco, lo llamo beta. Yo sé que tita más alfa es 90 y después tita más beta es 90. Si yo igualo miembro a miembro estas dos cosas, al igualar miembro a miembro me queda tita más alfa igual a tita más beta. A ver, tita más alfa, acá me equivoco. Voy a repetir, tita más alfa es 90, alfa más beta es 90, ¿no? Alfa más beta es 90, pues un ángulo recto. Al igualar miembro a miembro me queda así. Tita más alfa igual a alfa más beta. Se supone que tacho los alfa y me queda que beta, el beta este es igual a tita. Bueno, listo. Es una comprobación trigonométrica elemental de que si yo quiero comprobar que este beta es igual a este tita, fácil. Yo sé que tita más alfa es 90, porque este es un ángulo recto. Yo sé que alfa más beta es 90, porque también es un ángulo recto. La idea es que si igualo un miembro a miembro y simplifico los alfa, compruebo de que beta es igual a tita. Listo, o sea que este ángulo beta es tita. ¿Qué es lo que trace acá? Esa idea es elemental. Bueno, perfecto. Entonces, ahora yo necesito calcular digamos, la relación que existe entre este diferencial S', diferencial X con este diferencial S. Bueno, fácil de hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Por trigonometría. Si vemos acá, este es el ángulo tita, esto también es tita. Acá se ve mejor. Esto interpreta el diferencial S en superficie. Y voy a hacer un poquito tita, un poquito más chiquito. Y si yo proyecto este diferencial S de acá sobre el plano XY, me queda esto, que sería el diferencial S'. Si lo miramos acá, que es lo que quería hacer, si agarro el diferencial S, y acá hay un ángulo tita, que es el ángulo que existe entre ese diferencial y el plano XY, si lo proyecto al plano XY, me queda el diferencial S'. Acá se ve mejor si tengo el diferencial S y lo proyecto al plano XY, me va a quedar el diferencial S'. Bueno, acá es una cuestión trigonométrica elemental que me dice que el diferencial S' no es otra cosa que el diferencial S por el coseno de tita. Ahora, ¿quién es coseno de tita? Coseno de tita es lo siguiente. Coseno de tita es un producto escalar. Un producto escalar, esto ya es beta, yo ya demostré que este beta es tita. Yo demostré, este coseno de tita no es otra cosa que un producto escalar entre versores K y N. Ponese que beta es tita. Si yo hago el producto escalar entre K y N, me va a dar el coseno de tita. ¿Por qué? Porque cuando hago el producto escalar entre el versor K por el vector N, esto es el módulo del versor K por el módulo del versor N por el ángulo que forma K, el versor K y el versor N. Eso va a ser coseno de tita. Obviamente que el módulo de un versor vale 1, esto también vale 1, entonces me queda que K versor por N versor es coseno de tita. Listo. Esta relación es importante para ubicarla acá.
O sea, en definitiva, ¿qué nos quedó? Los al costado, fácil, que coseno de tita es K versor por N versor. Se me queda diferencial S', diferencial S, y donde dice coseno de tita pongo K versor por N versor. ¿Por qué lo pongo así? Va a ser importante, por lo siguiente. Ahora lo vamos a ver. Entonces de acá lo que voy a hacer es despejar diferencial S en función de diferencial S', porque esa era la idea, y me queda así. Bueno, esto yo lo voy a subrayar porque es una fórmula que vamos a usar siempre cuando proyectemos una superficie determinada en el espacio R cubo al plano XY. Esta es la fórmula. Y esta es la que nos va a servir para poder calcular el flujo, que es lo que tan ansiosamente quería. Bueno, diferencial S', ya sabemos quién es. Acuérdense que diferencial S' es diferencial Y por diferencial X. Este pizarrón es importante. Lo importante es esto y esto que recuerde. Diferencial S', diferencial Y por diferencial X, y diferencial S, diferencial S' sobre K versor por N versor. Esto es lo importante y así se entiende de dónde va a salir el cálculo del flujo y por qué van a aparecer estas cosas. O sea, el flujo es este, el diferencial S no es otra cosa que el diferencial S' por K versor por N versor, o sea que vamos a colocar este valor acá y vamos a terminar el cálculo. Ahora viene la parte de cálculo, la parte geométrica ya terminó, y ahora lo que voy a hacer es borrar el pizarrón. Borrar el pizarrón significa hacer el cálculo. Bien. Espero que haya quedado claro esta parte. O sea, este dibujo es fundamental. Esto lo llevé acá para entender bien la proyección. Diferencial S', diferencial S por coseno de tita. El coseno de tita no es otra cosa que el producto escalar de los de K versor por N versor. Eso es por definición del producto escalar. Acuérdense que este beta es tita. Yo comprobé que beta es tita. Que este triángulo beta es tita. Obviamente que esto es esto de acá. Y yo quise encontrar la relación entre el diferencial S de la superficie del cilindro con el diferencial S', que es diferencial y diferencial X. La relación es esta. Obviamente donde dice coseno de tita pongo K versor por N versor y acá despejo diferencial S como diferencial S' sobre K versor por N versor. Yo esta expresión la voy a colocar acá para hacer el cálculo de flujo, que es lo que quiero hacer ahora. O sea que me voy a quedar simplemente con esta expresión y esta, diferencial S'. Así que bueno, todo lo demás lo voy a borrar. Perfecto. Vamos a borrar el dibujo, ¿no? Así ya tenemos lugar para el cálculo. No sé si tengo lugar para hacerlo acá. Y creo que sí, si yo puedo dividir por la mitad del pizarrón, haciéndolo prolijo y recordando esta fórmula, claro. Así que bueno, voy a agarrar el flujo intentar hacerlo prolijo acá, calculo el flujo. Es la integral de la integral de f del vector, que es esto, 0 y z cuadrado, por el diferencial de superficie, esto, vectorizado sería diferencial S por N versor. Vamos a poner el N versor de la izquierda, o sea, vamos a poner al revés, o sea, vamos a poner N versor por diferencial S. Va a quedar N versor por diferencial S. Bueno, el diferencial S es diferencial S' sobre K por N versor. Acordémonos que este diferencial S' es esto de acá, así que ahora yo lo voy a poner acá
Simplemente extiéndome un poquito los dedos, diferencial Y, diferencial X. O sea que acá, donde dice diferencial S, voy a colocar esta expresión, esta expresión. Bien. Entonces me va a quedar así. N versor, y acá voy a poner diferencial Y, diferencial X sobre K versor por N versor. Ojo, no se puede dividir así, N versor dividido N versor, es una burrada. Acá hay un producto escalar que hay que hacer acá arriba y esto queda acá arriba, no se pueden dividir los vectores. No hay división, no existe la división de vectores, ¿eh? Ojo, no hagan esta burrada de dividir acá, porque se ponen un cero grande como la hoja. Entonces el tema es ahora presentar de quién es N versor. Porque N versor todavía yo no lo calculé, no sé quién es N versor. Sé que es el vector normal a la superficie, pero ¿cómo calculo el vector normal a la superficie? Bueno, eso ya es fácil de calcular. El vector N normal a la superficie sale usando el gradiente de una funcional, que yo en algún otro video voy a explicar por qué el gradiente, y no sé si lo expliqué en algún video de mi club, de mi canal, por qué el gradiente de una funcional puede interpretarse como el vector normal a la superficie. Creo que sí, y si no lo haré. En todo caso, la normal a esta superficie es la normal a esta superficie de acá. La superficie S es y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Lo que voy a hacer es pasar el 1 sumando y restando para construir una funcional. La funcional va a ser esta, a la cual yo voy a llamar G, X y Z. X y Z es todo esto igual a 0. Bueno, puedo demostrar, lo hice en un video, si no lo haré, que el vector normal a la superficie, en este caso es el versor normal a la superficie, es el gradiente de esa G sobre la norma de ese gradiente. La norma es el módulo también, se puede llamar módulo. El módulo o la norma de un vector también se llama intensidad del vector, que es el módulo de orden 2, que es Pitágoras. Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Ahora vamos a calcular, bueno, el gradiente de G ya es fácil. ¿Cómo se calcula el gradiente de G? Vamos, esto ya lo tenemos que saber. El gradiente de G no es otra cosa que la derivada de G respecto de X, la derivada de G respecto de Y, la derivada de G respecto de Z. Bien. Bueno, calculo. Esto es fácil. Ya sale directamente. La derivada de G respecto de X, como no tiene X, vale Z. La derivada parcial de G respecto de Y es 2Y. Y la derivada parcial de G respecto de Z es 2Z. Bueno, ahí está la función vectorial. Digamos, el gradiente, perdón. El gradiente que va a ser el vector normal a la superficie. Y digo la norma de G. Bueno, la norma de G es Pitágoras, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. 0 al cuadrado más 2y al cuadrado más 2z cuadrado. Bueno, obviamente que esto queda 2y cuadrado, 4y cuadrado, 4z cuadrado. Saco 4 factor común y me queda así. Obviamente la raíz la distribuyo, me va a quedar raíz de 4, 2, raíz de esto, y cuadrado más z cuadrado. Bueno, este es el gradiente de G. Con esto construyo el vector versor normal. Pero ¿quién es y cuadrado más z cuadrado? Y cuadrado más z cuadrado vale 1, así que esto vale 1. No olvidé. Raíz de 1 es 1, o sea que esto me queda 2. O sea que el gradiente de G me queda 2 para todo punto de la superficie. Y el módulo del gradiente me queda 2. O la norma del gradiente me queda 2 para todo punto de la superficie cilíndrica.
Y el gradiente de G no es otra cosa que este vector 0, 2i, o sea, lo reemplazo, lo divido por 2, se supone que este 2 lo distribuyo en cada una de las componentes, se simplifica, y me queda 0 y z. Y obviamente ya calculé el versor normal a la superficie que tengo que ubicar acá. Bien. Entonces ahora sí. Borro acá y termino el cálculo. Bueno, entonces calculo el flujo, este de acá, lo termino de calcular, n versor, ya sabemos quién es 0iz, y acá pongo 0iz, acá tengo abajo k versor por n versor, ¿quién es k versor por n versor? Fácil, k versor por n versor, y n versor es lo que calculé recién, 0iz, k versor es el vector, digamos, el versor que dirige el eje z, 0, 0, 1, 0, 0, 1, y el versor n es 0 y z. Cuando hago el producto escalar es evidente que me queda z, porque el producto escalar es 0 por 0, más 0 por i, más 1 por z. Bueno, todo queda z. O sea que k por n, o sea, el producto escalar k por n vale z. O sea que esto de acá abajo vale z. Bueno, listo. Ya estamos casi terminando. Entonces el flujo queda 0 i z, z cuadrado, o sea, la integral de la integral, de 0 i z, z cuadrado, n versor es 0 i z, diferencial y, diferencial x, sobre k versor por n versor. Ya lo hicimos esto, da z. Bueno, acá hago el producto escalar. Obviamente que esta integral es evaluada sobre la superficie S, ¿no? Que es la superficie del cilindro, claro. La superficie del cilindro es esta. Hago el producto escalar. ¿Y qué me queda? A ver. Bueno, esto, cuando hago el producto escalar, hago lo mismo. Producto componente por componente, 0 por 0, más i por z, o sea, 0 por 0, más i por z, por i, más z cuadrado por z. Listo, bueno, me queda lo que me tiene que quedar. Ya me va a quedar, lógicamente, i por i cuadrado por z más z cubo. Bueno, listo. Entonces, ahora me va a quedar, la integral me va a quedar así. Integral de la integral de este pirulo que me quedó, i cuadrado por z más z cubo, diferencial i, diferencial x sobre z. Bueno, bien, entonces lo que voy a hacer es sacar z factor común de esta presión para hacerlo fácil, el cálculo. Al sacar z factor común se simplifica con este z y me va a quedar una cosa sencilla para calcular. Ahora vamos a ver. Bueno, lo que sí, ahora tengo que borrar esta parte del pizarrón para seguir el cálculo. Igual pueden retroceder el video en cualquier momento y ver todo con lujo de detalles. Y con lujo de detalle lo voy explicando porque lógicamente tengo que explicarlo con lujo de detalle paso a paso para entender bien la teoría de cómo se aplica y de dónde sale, ¿no? Si no, puedo hacer un video en 10 minutos
y ya está, no vale de nada, porque no van a entender nada. Entonces, bueno, el flujo quedó así, lo voy a calcular acá. El flujo quedó eso. Acá yo dije que puedo sacar, obviamente, z factor común. O sea, vamos a hacerlo, queda z por i cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? Y después este z se simplifica con este z. Entonces me va a quedar i cuadrado más z cuadrado, diferencial i, diferencial x. Bueno, pero tengo que hacer este integral sobre la superficie S, que es la superficie del cilindro, ya lo vuelvo a repetir. Bueno, la cuestión es la siguiente. Acá tengo que integrar respecto de y y respecto de x. Si tengo que calcular el flujo sobre esta superficie, yo lo que hice, por ejemplo, cuando proyecté el diferencialcito de superficie que estaba subtendido en el cilindro, lo proyecté al plano XY, obviamente hice una proyección al plano XY. Bueno, si proyecto esta superficie al plano XY, me va a quedar como región de integración esto que estoy trazando acá, que es este rectángulo que está solidario al plano XY. Como vemos, este rectángulo, que va a ser la región de integración, está limitado por el plano X igual a 0 y X igual a 1. Bueno, pero con respecto al eje Y, ¿cómo está limitado? Bueno, es fácil de ver. Si yo tengo esta superficie, y cuadrado más z cuadrado igual a 1, ¿no? Y yo necesito saber estos extremos de integración que están acá, que son los extremos de integración respecto de Y, que es fácil de verlo porque el cilindro corta el plano XY en z igual a 0. Entonces, a la hora de poner los extremos de integración en Y, tengo que hacer la intersección de la superficie esta cilíndrica con el plano XY, que es z igual a 0. Entonces, para saber, porque los extremos de integración en X ya los conozco, x igual a 0 y x igual a 1, necesito los extremos de integración en Y. Los extremos de integración en Y van a ser desde aquí a acá. Y para saber estos dos valores, necesito hacer la intersección entre la superficie del cilindro y z igual a 0. Cuando hago la intersección entre estas dos superficies, reemplazo z igual a 0 acá, queda i cuadrado igual a 1, el cuadrado pasa como raíz, queda módulo, y me queda que i es igual a menos 1 o i es igual a 1, que son los extremos de integración, en todo caso, que voy a poner en mi integral y que en el dibujo sería esto. Esto sería i igual a menos 1 y esto sería i igual a 1. O sea, desde menos 1 a 1 en i. O sea que, evidentemente, si proyecto la superficie en plano XY, me queda un rectángulo, lógicamente limitado de esta forma como lo voy a dibujar, XY, donde el rectángulo va a estar subtendido, así, desde i igual a menos 1 hasta i igual a 1, y de x igual a 0 hasta x igual a 1, y esta es obviamente, la región de integración, que es la proyección de la superficie sobre el plano XY. Bueno, yo tengo que integrar en esta región. Y eso es importante dibujarlo aparte como para visualizar mejor bien la región de integración y después a futuro poner los extremos de integración como corresponde. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a borrar acá y terminar el cálculo. Problema sencillo, pero lo explico con lujo de detalles para que quede bien claro. Bueno, calculamos este integral en esta región de integración. Entonces me queda que el flujo no es otra cosa que la integral de esto, diferencial y diferencial x. Bueno,
en esta región de integración. Como vemos, la región de integración es un rectángulo. Como vemos, es un rectángulo, un cuadrado, sabemos muy bien que la variable y es independiente de x y de que la variable x es independiente de y. No hay ninguna ligadura, no hay ninguna vinculación entre estas dos variables x e y. Entonces, como no hay ninguna ligadura, no hay ninguna vinculación entre la variable x e y, son independientes, podría hacer esta integral primero respecto de x y después respecto de y, o primero respecto de y y después respecto de x. Puede iterar la integración como quiera porque y y x son independientes. Así que puede integrar una cosa a la otra independientemente. ¿Qué sé yo? Cuando integro primero y, que va desde menos 1 a 1, y después x de 0 a 1. Bueno, ¿quién es z? Guarda. Acuérdense que estoy integrando sobre la superficie, y la superficie es y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Acuérdense que y cuadrado más z cuadrado vale 1. O sea, acá z cuadrado es 1 menos z cuadrado. O sea, z cuadrado es 1 menos y cuadrado, perdón. Despejan z cuadrado acá, esto está sumando, pasa restando, queda z cuadrado igual a 1 menos y cuadrado. Bueno, cuando reemplazan por 1 menos y cuadrado, esto se va con esto. Y me queda la integral de 1. Bueno, esa integral es estúpida, digamos, simple de hacer, sale al toque y se termina el problema. O sea, el flujo me va a quedar la integral desde x igual a 0 a x igual a 1, la integral desde y igual a menos 1 a y igual a 1. Bueno, perfecto. Además, y cuadrado más z cuadrado vale 1, ya me puedo avivar ahí. Pero bueno, no importa, puede ser así. Me avive o no me avive, me va a salir igual. 1, diferencial y, diferencial x. Integro respecto de y, la integral de 1, diferencial y, se supone que sí. Ahí aplico Barrow, la regla de Barrow. Va a quedar y entre menos 1 y 1, diferencial x. Bueno, esto por Barrow es 1 menos menos 1, es 2. Me queda la integral de 2. Bueno, lógicamente me queda 2 acá. Ya directamente lo borro porque desactivo hacer todo esto. O sea que esto me queda 2. Bueno, la integral de 2 respecto de x es 2x. Si integro eso, me va a quedar, obviamente, me va a quedar 2x. La x la tengo que evaluar entre 0 y 1 por Barrow. Obviamente que eso por Barrow es 2 por 1 menos 0, 2. Y eso es el flujo, ese es el valor 2, es el flujo que pasa a través de esta superficie. El campo vectorial F que pasa por esta superficie. Bueno, ya está, terminó. Les comento, este problema yo lo hice, pero cambiando el enunciado en mi canal, búsquenlo, pero con otro enunciado. Digamos, es el mismo problema, pero con un enunciado parecido, pero no igual. Y lo cambié a propósito para poder aplicar el teorema de la divergencia de Gauss. Ahí lo van a encontrar ese video con todo detalle. El enunciado ese es distinto al de este, porque este pedía calcular el flujo de este campo vectorial sobre la superficie S, y la superficie S es este cilindro limitado por estos tres planos. En ese problema, que viene a colación a este, donde yo cambié el enunciado, dice otra cosa gramaticalmente. Dice, hallar el flujo de este campo vectorial limitado por la superficie. Esta, o sea, por las cuatro superficies, la del cilindro y la de los tres planos. Si a mí me piden calcular el flujo sobre la superficie limitada por estas cuatro superficies, queda una superficie absolutamente cerrada. Y como queda una superficie absolutamente cerrada, ahí puedo calcular el flujo a través del teorema de la divergencia de Gauss.
que es más fácil, porque si no, de otra forma tendría que calcular el flujo sobre esta etapa, sobre esta etapa, sobre esta etapa, sobre esta etapa. Tendría que calcular el flujo de cada una de esas superficies y después hacer la sumatoria, la suma de esos cuatro flujos. Una locura, pierdo mucho tiempo. Cuando la superficie es cerrada, está limitada por esta superficie, esta superficie, esta superficie, esta superficie a la vez, al mismo tiempo, queda una superficie absolutamente cerrada y me da la prioridad de poder aplicar el teorema de la divergencia de Gauss. El teorema de la divergencia de Gauss se puede aplicar solamente cuando la superficie es absolutamente cerrada. A diferencia de esto, que me pedían solamente el flujo sobre la tapa cilíndrica. Bueno, comparen los dos videos, este y el de la divergencia de Gauss, y van a ver notoriamente la diferencia de enunciado. Una cosa que me piden el flujo sobre una superficie limitado por otras superficies, y otra cosa que me pidan, como en aquel video de la divergencia de Gauss, que me pidan calcular el flujo sobre la superficie limitada por esta de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá. Son dos enunciados distintos, por eso les aclaro esto, que es un punto importante. Hay que saber leer el problema. Si uno lo lee mal, puede interpretarlo de otra forma y hacer otra cosa. No es lo mismo este enunciado que en el video correspondiente al teorema de la divergencia de Gauss. Los enunciados son parecidos, pero no iguales. En aquel video dice la superficie, calcular el flujo sobre la superficie limitada por la superficie del cilindro, la superficie del plano, de este plano y de este otro plano. En ese video dice así. Yo lo cambié a propósito para aplicar el teorema de la divergencia de Gauss. Acá solamente pide el flujo sobre esta superficie, limitado por estas tres. Es diferente el enunciado, es distinto, es completamente distinto. En aquel video puedo aplicar el teorema de la divergencia de Gauss porque esta es toda una superficie cerrada, y acá no, porque es una superficie abierta, esta etapa del cilindro, que es la mitad del cilindro, que queda en el semiplano superior, una superficie abierta, limitada por estos tres planos. Acá no puedo aplicar Gauss, en aquel video sí, porque era toda una superficie cerrada. Así que mírenlo con detalle, este video y el anterior, para ver la gran diferencia que existe entre una resolución y la otra. Bueno, espero que les haya gustado, y bueno, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.